Las señales son de naturaleza muy diferente, debido sobre todo al grado de emoción presente durante la transmisión. Cuanto más intensa la emoción, mayor intensidad tendrá la señal. La cuestión de si es bueno o malo no altera la cualidad de la transmisión. Cabe decir exactamente lo mismo en sentido contrario. Se transmite a aquellos en quienes se piensa, y quedan afectados por lo que se piensa de ellos. Pensar, se toma aquí en el sentido de los actos mentales casi totalmente a nivel no consciente, de naturaleza principalmente emocional y subjetiva. Cuando este tipo de transmisión se produce consciente y voluntariamente se denomina telepatía. Siguen quedando muchas cosas por saber. Se multiplican por 10 la recepción y la transmisión cuando se duerme. Se acaba el efecto cuando muere un ser humano. Se extiende también a los animales. Por cada respuesta hay otras 100 que siguen sin respuesta. Sin embargo, este es el primer paso en un concepto ampliado de la experiencia de la vida física. Premisa: la realidad de la existencia del segundo estado. Muchos seres humanos vivos, si no todos, tienen un segundo cuerpo. Por razones aún desconocidas, muchos seres humanos, si no todos, se separan de su cuerpo físico por medio del segundo cuerpo mientras duermen. Esto se hace sin recuerdo consciente, salvo en casos extraños. Mucho más raros todavía son los casos en los que la separación se consigue por un intento consciente. Sin embargo, este último caso plantea estadísticas y probabilidades asombrosas. Es inconcebible que una capacidad instrumental sea única. Si una persona puede llevar a cabo este acto de disociación, es posible que existan otros seres que vivan ahora y puedan hacer lo mismo, probablemente con más eficiencia. Pero, ¿cuántos más hay? Puede hacerlo una persona entre 1000, entre 100.000, entre 1.000.000. Supongamos que únicamente una persona entre 1.000.000 puede actuar consistente y conscientemente en el segundo cuerpo. Esto significa que en este momento hay más de 3.503 seres humanos vivos capaces de operar en el segundo cuerpo, probablemente mejor que yo. Un grupo semejante podría controlar el destino de la humanidad si se organizara. Esto plantea la siguiente cuestión: ¿están ya organizados algunos de ellos y controlan ahora nuestro destino? Antes de desdeñar esta cuestión por absurda, hay que considerar que yo pude afectar a otro ser humano vivo físicamente en el episodio del pellizco. Si puede hacerlo uno, los demás también. Un simple pellizco en el lugar y momento adecuados en el cuerpo físico de otra persona puede cambiar la situación. Se necesita poca imaginación para imaginar una arteria cerebral, pellizcada, como causa de un ataque en un líder mundial. O un pellizco, salvador en la hemorragia de la arteria cerebral de otro. Si es que existen limitaciones o frenos para una tal acción, no son evidentes. Además, una persona puede afectar a otros seres humanos mentalmente, operando en el segundo cuerpo. Aún no se sabe cuánto ni cómo. Sin embargo, los experimentos revelan que puede hacerse. Semejantes efectos pueden manifestarse como trastornos del sueño. Podrían acabar convirtiéndose en obsesiones, miedos, neurosis o actos irracionales involuntarios. Por los datos que se tienen, parece que lo único que hace falta son técnicas perfeccionadas para lograrlo de manera sistemática a voluntad. Además, quizás ya se haya hecho. En consecuencia, el empleo consciente del segundo cuerpo brinda un poder tan grande que otros medios nada pueden contra él. Las personas con dicho poder podrían suprimir o entorpecer cualquier estudio serio y avanzado en esta área de conocimiento. Si sirve de algo la historia, ya hay algo que ha retrasado el crecimiento en esta dirección. Primero fue un muro de ignorancia. 3 en 1971 serían 3.500 humanos. En 2018 serían más de 7.000. Después, el velo de la superstición. Hoy existe una doble barrera: la sospecha de la religión organizada y la mofa de la ciencia oficial. Por otro lado, el empleo de este poder quizás se halle bajo la dirección y control de reguladores animados, inteligentes o impersonales, y quizá excluyan interferencias no constructivas. Hay indicios de que puede ser este el caso. Solo nos queda confiar en que así sea. Supongamos, por lo tanto, que un hombre sofisticado lleva a cabo una investigación seria sobre el segundo cuerpo. Los demás aprenden la técnica uno tras otro hasta que finalmente la realidad goza de general aceptación. ¿Y entonces qué? Primero, el hombre se verá libre de toda incertidumbre en su relación con Dios. Tendrá un conocimiento inequívoco con respecto a la naturaleza y el universo. Más que creer, sabrá si la muerte es un paso o un final. El conflicto religioso será imposible con semejante conocimiento y experiencia ampliada. Muy probablemente católicos, protestantes, judíos, hinduistas, budistas y demás conservarán buena parte de su individualidad, sabedores de que todos tienen su sitio en el escenario 2. Sin embargo, al final cada uno comprenderá de qué manera esto es posible, y que existen infinitas variaciones en el espectro. Todos lo explicarán diciendo: eso es lo que hemos estado tratando de deciros durante mucho tiempo. Las técnicas de oración podrán ser redescubiertas. Más que la creencia, será el conocimiento el que podrá alterar vitalmente los procedimientos del altar. A raíz de esto, el hombre procedería sistemáticamente con su preparación para la vida en el escenario 2 sobre bases firmes, liberados de las malas interpretaciones de visiones distorsionadas subjetivamente y observadas hace muchos siglos por fanáticos desinformados. Al hacerlo así quizás tenga que enfrentarse con hechos incómodos y difíciles de aceptar. Sin duda alguna, los conceptos tradicionales del bien y el mal, verdad y error se verán sujetos a una redefinición radical. Desde luego, la verdad dolerá durante, aproximadamente, una generación. La práctica de la medicina se verá seriamente afectada. El reconocimiento de una posible relación entre la salud física y el segundo cuerpo influirá mucho en el método puramente mecánico de diagnóstico y tratamiento. La relación exacta entre el cuerpo físico y el segundo cuerpo no se conoce por ahora, aunque hay muchas sospechas. Los resultados cada vez más abundantes de la medicina psicosomática aportan nuevas pistas. Es un reto pensar en la precisión científica en estos campos. La psicología y la psiquiatría no tardarían en ser irreconocibles por el impacto de los datos del segundo estado. Esta zona del conocimiento humano se vería aún más afectada que la religión. Puede que hubiera que revisar o desechar las definiciones de neurosis, psicosis, inconsciente y superyo. Existen indicios de que las verdaderas causas de la enfermedad mental pueden ser ocultadas en vez de diagnosticadas de modo concluyente, debido a carencias teóricas. Bien podría ser que muchos de los llamados esquizofrénicos sufran algún tipo de enfermedad del segundo cuerpo.
Desde el punto de vista del segundo estado, un ser humano físicamente consciente y despierto que recibiera simultáneamente impresiones del escenario 2 a través de alguna imperfección o causa aún desconocida podría ser incapaz de asimilar esta entrada de doble realidad. Las voces, que según dicen oyen muchos psicóticos, podrían ser auténticas. La catatonia puede ser el simple efecto de una extraña disociación del segundo cuerpo, como si alguien se fuera de su casa dejando todos los aparatos automáticos funcionando y se olvidara de volver. Las alucinaciones de persecución de los paranoicos podrían ser auténticas interferencias de especies en el límite de lo subhumano del escenario 2, resultado de alguna grieta inadvertida en la barrera en determinados casos. Con este nuevo concepto podrán ser de conocimiento general el funcionamiento de la mente, los mecanismos del sistema automático, la verdadera función del cerebro, las relaciones del superconsciente, alma o espíritu. Estados avanzados de conciencia como los mantenidos por místicos, filósofos y viajeros podrían convertirse en algo cotidiano para quienes lo desearan o supieran manejarse en ellos. Todas estas posibilidades no son nada comparadas con la transformación que se produciría en la vida diaria de todos los seres humanos si la idea del segundo cuerpo llegara a ser un hecho aceptado. Primero, ya no sería inexorable dormir la tercera parte de la jornada. Quizás seguiríamos llamándolo dormir, pero al menos sabríamos lo que estamos haciendo. A juzgar por lo que vemos, dormir es, más que nada, un proceso de recarga. Esto puede hacerse mimo menos de manera automática por disociación del segundo cuerpo a distintas distancias. En unos casos, un par de centímetros. En otros, distancias ilimitadas para nuestros criterios físicos de medida. Aún se desconoce cómo esta separación puede servir de regenerador. Lo mismo que tampoco se sabe por qué unos efectúan viajes o visitas distantes, mientras que otros permanecen cerca del cuerpo físico. Parece haber dos explicaciones para lo que ahora denominamos sueños. Primera, el sueño corriente puede ser una especie de clasificación computerizada por el inconsciente de datos recientemente percibidos. Segunda, hay experiencias recordadas con toda nitidez y llamadas sueños, que en realidad pueden ser impresiones recibidas por el segundo cuerpo mientras viaja liberado. Esto solo se podrá averiguar mediante investigaciones en esta dirección. En cualquier caso, el exuberante o aterrador periodo dedicado a dormir se comprenderá por lo que realmente es. Con esta nueva comprensión tal vez baste con un par de horas por jornada. Nuevos estudios tal vez pongan de manifiesto que dormir 5 minutos cada hora es un método de recarga mucho más eficiente. El ciclo de 8 horas nocturnas podría no ser más que resultado de la adaptación al medio. Los estudios sobre el segundo estado deberían resolver estas cuestiones. Premisa: la existencia de una tercera fuerza. Se trata de la energía por la que opera el segundo cuerpo, probablemente bastante fundamental en el proceso de pensamiento. No se sabe si esta fuerza la generan los seres vivos o si se trata en cambio de un campo de fuerza presente desde siempre, y modulado de alguna manera por los seres vivos. No obstante, presenta algunas características notables. Establece una relación distinta de la electricidad o el magnetismo. Podría concebirse como la tercera de una triada cíclica. La electricidad es al magnetismo lo que el magnetismo es a la fuerza X y la fuerza X a la electricidad. De ahí el nombre de tercera fuerza, que no he inventado yo. La Trinidad de la teología tal vez surgiera cuando esto era de general conocimiento en épocas pasadas y posteriormente distorsionado al transmitirlo una y otra vez. Dada la interacción entre la electricidad y el magnetismo, parece probable que la existencia de una parte de la tríada cree comportamientos secundarios y terciarios en las otras dos. Por eso puede ser que cuando pensamos estemos utilizando esta tercera fuerza, que entonces está apenas presente en forma puramente eléctrica o magnética. Se supone que la acción de esta tercera fuerza puede detectarse y medirse con instrumentos ya existentes. Hasta la fecha no se ha intentado en un estudio serio y consistente. Por otro lado, no hay pruebas de que las aplicaciones intensas de la electricidad o el magnetismo o cualquier combinación de la radiación electromagnética generen cantidades apreciables de la tercera fuerza. Sin embargo, parecen actuar sobre esta última de la misma manera en que afectan a la luz. Los experimentos con el único conductor conocido, la mente humana, muestran a la conciencia tratando de simbolizar esta tercera fuerza como electricidad y vibración. Ve y siente conductores eléctricos, destellos, y a menudo verdaderos shocks físicos en su intento de traducir este campo de energía en experiencia conocida. Según se ha dicho, en una de las pruebas se intentó la disociación y el movimiento en el segundo cuerpo desde dentro de una caja de Faraday, con el cuerpo físico completamente rodeado por un intenso campo eléctrico de corriente continua. Se descubrió que era imposible el movimiento a través de las paredes estando en el segundo cuerpo debido a la carga de las paredes. Al suprimir la carga desaparecía el problema. En los primeros experimentos, los intentos de moverse a cierta distancia en el segundo cuerpo se vieron limitados por lo que parecía ser una barrera como una maraña de cables eléctricos por encima de la cabeza, como las que se encuentran en las calles de muchos pueblos y ciudades antiguas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta para ampliar la distancia del cuerpo físico consiste en reconocer la naturaleza de esta barrera y su relación con la radiación electromagnética. La mente interpreta estas fuerzas como cables al percibirlas por primera vez. Una vez identificado, el paso por la barrera resultó relativamente simple. La correlación también queda indicada en la experiencia ya relatada del segundo cuerpo, situado encima de la calle, confirmado después por inspección física, y moviéndose por el campo magnético de los cables eléctricos de alto voltaje por encima de la cabeza. Siempre que se la ha encontrado durante el segundo estado, la manifestación de la tercera fuerza ha sido percibida e interpretada primero como electricidad. Hasta la fecha, no existe ningún método contrastado de medida o detección de esta tercera fuerza, y no lo habrá hasta que no se tome en serio la posibilidad de su existencia dentro de la tríada. Premisa: la existencia del escenario 2. Esta realidad es un concepto de proporciones inconcebibles para la mente humana consciente. Sin embargo, todos los experimentos llegan indefectiblemente a esta conclusión. No es difícil reconocer el escenario 2 como tema de los sueños y la contemplación humana a lo largo de la historia. Tampoco es difícil entender los distintos comportamientos adscritos a él en los incontables intentos de traducir este gran desconocido en términos reconocibles. A partir de las pruebas actuales, puede ser tanto el cielo como el infierno, igual que nuestro medio actual. Lo más importante parece ser que la mayor parte del escenario 2 no es ninguna de esas dos cosas. Por los experimentos no se sabe si todos los que mueren, van automáticamente al escenario 2.
Además, no existe material probatorio que indique que la presencia de una personalidad humana en el escenario 2 sea permanente. Puede ser que, al igual que un remolino o un vórtice, perdamos energía paulatinamente y acabemos disipándonos en el medio del escenario 2 una vez que hemos abandonado el escenario y, aquí y ahora. Es concebible que el resultado de este proceso garantice el reconocimiento de la inmortalidad en el sentido de que sobrevivimos a la tumba, pero no para siempre. Quizás, cuanto más fuerte sea la personalidad, más larga será la vida, en este estadio diferente del ser. Por lo tanto, podría ser que la supervivencia sea a la vez una realidad y una ilusión. La amplitud del escenario 2 no conoce límites. En las condiciones encontradas hasta ahora no parece haber medios para medir o calcular la anchura y profundidad de este extraño lugar familiar. El movimiento de una parte a otra es tan instantáneo que impide todo cálculo u observación de posiciones espaciales relativas entre unas u otras zonas. Al parecer, los lugares del escenario 2 y este universo físico no están en conjunción. Simplemente, pueden coincidir o no, sitio a sitio. Desde luego, este ámbito no material no tiene por centro la Tierra en que vivimos. Al contrario, parece que solo una parte muy pequeña envuelve nuestro mundo físico y nos sirve de puerto de entrada. A estas alturas creo que es imposible que la conciencia humana comprenda plenamente la realidad del escenario 2. Sería como pedir a un ordenador que trabaje en algo para lo que no ha sido programado. La conciencia no está preparada para este tipo de comprensión, tal como la hemos desarrollado hasta la fecha. Sin embargo, esto no quiere decir que dicha conciencia no pueda o no quiera progresar. Formándose en técnicas ahora oscuras o aún por definir, la conciencia podría perfectamente profundizarse o ampliarse para reconocer y aceptar esta realidad. Por otro lado, estoy bastante seguro de que el subconsciente, inconsciente, superconsciente, superyo, alma o como se llame nuestro no consciente inmaterial, suele estar bastante al tanto y familiarizado con el escenario 2. Nuestros filósofos más venerados han contemplado cómo afecta esto a nuestro pensamiento consciente. Muchos sugieren que dominan nuestros actos en estado de vigilia. Los resultados de los experimentos parecen excluirlo. Somos dueños de nosotros mismos, aunque no a nivel consciente. Nuestros actos en el escenario 2 quizás influyan obligatoriamente en nuestras actividades cotidianas, aun cuando no lo reconozca en absoluto el yo consciente. Hay centenares de páginas de notas de los experimentos relativas a visitas al escenario 2, muchas de las cuales siguen siendo intraducibles a las pautas de pensamiento del escenario y, indudablemente, la mayoría se refiere a esa parte que atrae a este yo personal, la semejanza atrae, que no es sino una parte del todo. Premisa: la existencia de una contradicción. Compartimos con los animales y todas las cosas vivas una orden primordial que se remonta al momento de la concepción. Sobrepasa a cualquier otro instinto. La orden indeleble grabada en nuestros seres, sobrevive. Fue esta dinámica la que creó la barrera del miedo, que tiene que ser superada antes de que la separación voluntaria pueda tener lugar, ya que la experiencia de salida del cuerpo es algo muy parecido a nuestra muerte, que podría denominarse el fracaso definitivo para acatar la orden. Comemos para satisfacer el instinto de supervivencia. A menudo comemos compulsivamente porque es una forma de responder a la orden primordial cuando nos amenaza algo diferente al hecho de morir de hambre. Traducimos la orden en la acumulación y defensa de posesiones materiales. El instinto de reproducción responde de otra manera a la orden. Cualquier peligro para el ego pone en marcha el mecanismo automático de defensa o rechazo. El conocido, lucha o huye, es la reacción física del instinto de supervivencia. La supervivencia como orden primordial significa evitar la muerte a todo trance. La contradicción está en que las principales nociones idealistas del hombre, las virtudes nobles, los grandes hechos, tienen todos por fundamento la negativa y o el rechazo de esta orden primordial. Quien da su pan a otro, quien cuida de su familia a costa de una muerte temprana, quien se entrega a su comunidad y al país sin beneficio directo, quien pone deliberadamente en peligro y posiblemente sacrifica la vida por los demás, ha hecho lo correcto. Por lo tanto, hacer lo correcto, la acción humana más respetada, la más semejante a la divinidad a nuestro juicio, es una violación flagrante de la orden primordial de Dios a toda la naturaleza. Es más, para acentuar esta contradicción es imposible lograr el segundo estado sin la subjugación y o subordinación del instinto de supervivencia en sus formas más básicas. ADN, se te han cruzado los cables. A partir de estas premisas fundamentales afloran mil premisas secundarias como burbujas de la masa primigenia bajo los desechos orgánicos del fondo del mar. Ascienden hacia la luz atravesando múltiples capas de errores arraigados. Es mejor quemar las pruebas e ignorarlas o, con las posibilidades que existen, tratar de ensanchar la puerta de entrada. Con esto último viene la siguiente probabilidad. En el año 2025 un chico en el escenario y aprieta un botón en un aparato parecido a una radio portátil. Percibo la señal y me vuelvo hacia él. Hola, hijo, le saludo cordialmente, y mi tataranieto sonríe sintiéndose reconocido.